Ok. Entonces se cerró todo, no sé. Solo hay 11 participantes. Da igual. Si se van, se van. Yo no tengo problema. No, Eh, o sea, se desconectó la reunión y sí, sí, no sé qué pasó. El sistema se colapsó, no sé. ¿Qué puedo hacer? Ya eso no depende de mí. A ver, ¿pueden ver la pantalla? sí, Sí, profesor. Hasta el momento estaba todo bien, ¿verdad? Sí. Ok, aquí lo que estoy haciendo es hasta el diagrama de momento sí estaban todos conectados, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí, profe. Sí, ok. Aquí lo que estoy haciendo ahora es sacar el, el, la el ubicación centroide. del eje neutro. Entonces les decía que yo elegí un nivel de referencia y tengo dos veces la misma área, que es el uno, y un área 2. Entonces lo que hice fue dividir. Es cuando yo ingreso aquí para hacer la operación, coloco el 2. Significa que hay dos veces esa misma área. Ahora, calculando esto, le debe dar 96,67. Por verifíquelo. ¿Sale eso o no? A mí sí me sale. ¿Alguien más? Aquí, ¿seguros todos? Sí, a mí también me sale, profe. Profe, una cosa, abajo no también sería Es dos 2000 por veces. Aquí 2. es dos, Ajá. sí. Aquí hay un error. ¿Sí? Ok. Ese detalle probablemente les cambió a algunos su, su resolución. Ahora, en la misma figura, yo ahora debo calcular dicho centroide. Está diciendo el resultado que es más o menos aquí. Entonces, de aquí a acá, dice que tengo. ¿Sí? Entonces yo puedo dividir nuevamente. ¿Sí? Puedo hacer ese cálculo de esa forma, rápido. Entonces, ¿cómo haría yo eso? Calculo la inercia de cada una de esas secciones. Si lo quiero hacer así, si lo quiero hacer de otra forma, también lo puedo hacer. Existían varias formas de resolver esto. Otra forma no había sido que usted sacaba toda el área de la sección, o dos secciones y les restaba los cuadrados. Habría sido más rápido todavía. ¿Sí? Eh, entonces, la primera,
es igual a 20, a 96.67 al cubo dividido para 3. Eso le da 23 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Confirma el resultado. La segunda. Le da 20 por 3.33 sería 0.000246 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Y la tercera, que tiene un cuadrado de esta forma, entonces tendría 200 por 40 al cubo dividido para 12 más 200 por 40 multiplicado por 23.33. ¿Sí? Esa sería la distancia al cuadrado. Eso le debe dar 5.42 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Entonces, cuando usted determina toda la inercia, es igual a 2 veces I1 más 2 veces I2 más I3. Entonces, esto le da 17.466 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Le queda 17.47 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. ¿Ok? Alguien me preguntaba sobre esto aquí al principio de la clase. Entonces, no sé si responde a su pregunta o aclara sus dudas respecto a eso. Por favor. Hola. Hola. Quizás el compañero que preguntó la pregunta no esté aquí. ¿Se votó? O el sistema lo Es votó en que ese caso. solo estamos 11. Ajá. No Ajá, importa. creo que los demás están en sala espera. Muy bien. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos la inercia. Y tenemos la sección del mismo. Ahora, aquí viene una parte, algo interesante.
¿Ok? ¿Qué nos pedía el problema? Los esfuerzos. ¿Dónde los calculamos? Para determinar los máximos. El cortante máximo en el centro. O sea, en el eje neutro. Pues. Muy bien. Ya, aparte de eso, ¿qué más? Yo sé que el tau máximo, yo lo calculo en el eje neutro. Ok, ¿qué más? ¿En qué posición? Tiene varias dimensiones este tipo de problemas. Primero, la ubicación. Segundo, en los diagramas. ¿En dónde? Sería aquí, ¿no? ¿Verdad? Acercándome desde la izquierda. Entonces, cuando el cortante tiene un valor máximo de menos 60. ¿Qué más? ¿Dónde calculo ahora el momento? Para los esfuerzos normales. Obviamente aquí tengo dos negativos máximos locales y aquí tengo un positivo. Entonces, yo me interesaría estar por este lado, ¿no? Obviamente no voy a analizar este si tengo uno que es más grande. Supongamos si m máximo es igual a 50, menos 50. Eso quiere decir que la viga en ese punto está así. Quiere decir que abajo está en compresión y arriba está en tensión. ¿Qué quiere decir eso? Que el Y de tensión va a ser este de aquí. Entonces el Y de tensión sería 43.3 y el Y de compresión sería 96.67. ¿Alguna pregunta, Esther? Cuando el momento tiene un valor de 10 kilonewtons, se tiene este comportamiento. La parte superior tiene el Y de compresión, que sería ahora 43.3, y en la parte inferior tiene el Y de tensión, que sería 96.67. Entonces, ¿en cuál de ellos calcula usted? ¿En cuál de ellos calcularía? Obviamente yo Confía sé que máximo. en compresión, yo sé que las condiciones más extremas directamente son estas, porque tengo un momento más grande y tengo una distancia mayor. ¿Por qué, profesor? Por eso, tengo los máximos de estos dos. Este va a ser el mismo, no tengo problema. Entonces, en compresión, perdón, yo directamente sé cuáles son las condiciones máximas. En tensión, por otra parte, yo aquí tengo que en estas condiciones de tensión vale esto, que es la mitad de lo que sería el brazo de palanca acá. Entonces aquí viene, estas dos son lineales, pero hay que estar muy atento con esas condiciones. En este caso, bueno, yo lo estoy explicando, no, realmente usted podría haber visto eso más rápido. En este caso, el brazo de palanca es casi la mitad, en diferencia, un poquito más. Sin embargo, el momento es mucho más, casi es 5 veces más.
Entonces, directamente esto también me daría el máximo de tensión. Pero habría que pensar un poquito eso, porque si, por ejemplo, esto hubiera sido 40, este ya no me daba el máximo, me lo hubiera dado este de acá. Entonces, habría que tener mucho cuidado con eso de ahí. ¿Sí? Solo es tener un poquito de detalle ahí. Entonces, cuando usted tiene eso, ¿cuánto les da? ¿Cuánto le da esto? Todos hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Si alguien no veía esta parte muy clara, lo que tendría que haber hecho era calcular, ¿verdad? Para estar seguro de lo que está haciendo. Ahora, lo importante, el compañero decía, importante ocurre aquí, en el eje neutro. Es cierto. Eso es así como se comporta. Puedo calcularlo de aquí hacia acá, o puedo calcularlo de aquí hacia acá. Obviamente, si yo hago de aquí hacia acá, hacia arriba, es mucho más sencillo. ¿Por qué, profesor, es más sencillo? Este es el y' barra, y esto sería el área. Entonces, cuando yo calculo Q, tendría el A, perdón, por el y' barra, que eso sería igual a A1, y1' barra, más A2, y1, y2' barra. Estos son iguales, es igual a dos veces A1, y1' barra. ¿Cuánto vale eso de ahí? 20 por 96.67. ¿Y el y barra cuánto sería? Ok, ¿cuánto les da eso? Eso me daría 0.187 por 10 a la 6 minutos Q. ¿Sí? Si no se siente cómodo trabajando de esa manera, podría también escribirlo como que
186.9 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. ¿Sí? Obviamente, después de eso, usted tiene que transformar. ¿Cómo transforma eso de ahí? ¿Sí? Entonces, básicamente le queda por 10 a la menos 9. ¿Sí? 2 hasta ahí. Por lo que básicamente sería 186.9. Sería, aquí es 10 a la 3, aquí sería 10 a la menos 9. Sería 10 a la menos 6. ¿Preguntas así? B. ¿Cuánto vale B aquí? Por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a eso? ¿Cuánto vale B? Si yo tengo estas dos formas, el cortante se está distribuyendo en ellas. ¿Sí? ¿Cuánto vale B? Alguien responda, por favor. 2 por 20, ¿no? ¿Por qué por 2? Porque son dos. Muy bien, señora. formas. Sí, porque tiene el cortante, como usted dice. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Winter, profe. Winter. Entonces, si Winter lo hizo, yo esperaría también. Me alegro que lo haya hecho, Winter. Tiene el cortante así, pues, ¿no? Entonces, se está dividiendo en dos áreas. Entonces, tendría 2 veces por 20. Cuando usted reemplaza, ya menos así. Bueno, ya podemos trabajar con la magnitud. Entonces, este se va. ¿Cuánto le queda ahí? Sería 16.05 megapascales. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? La última parte, el tema le está preguntando a usted. Si el factor de seguridad es 2, seleccione o recomiende
acero al carbón. ¿Cuál elegiría usted? Entonces, yo tenía que ver que podía darle valores referenciales de esta manera. ¿Sí? Entonces, aquí, esto de aquí es lo que usted va a usar. ¿Cuál era ese? ¿Cuál podíamos escoger en este caso? En tensión tenía 124 y en compresión tenía 276. Entonces, realmente era más o menos la consideración aquí. Tengo 16.05 megapascales. No era mucho en comparación con los otros, ¿no? Entonces yo tendría que haber verificado algún material, qué sé yo, IC 1018, que lo hemos usado ya en clase. Tendría que ver cuál era su esfuerzo de influencia en compresión y su esfuerzo de influencia en tensión. O si es que era el mismo, que puede ocurrir en algunos materiales. Y en base a eso yo podría haber comparado, ¿no? Si este valor que yo tengo me daba más o menos con las propiedades de este material. Podría haber sido ese, podría haber sido... Voy a hacer cualquiera de esos de ahí. Obviamente este ya no, porque este está mucho más arriba. Pero este sí puede haber sido. Sí, puede ser. Tendría que usted cómo demostrarlo, calculando. Si esta cantidad le daba menor que lo que le indicaba la ficha técnica, entonces usted estaba bien. ¿Ok? Señorita, conteste su pregunta. Usted me consultó al inicio de la clase. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Tema número 2. Era realmente sencillo. Realmente sencillo. Entonces, yo tenía más o menos esto. ¿Ok? Entonces, de este sistema, ¿de qué tenía que hacer? Primero, tenía que hacer un diagrama de cuerpo libre. Y determinar sus reacciones. Usted tenía que, aparte de eso, este diagrama de cuerpo libre, usted tenía que hacerlo uno global y uno localizado. ¿Sí? ¿Cómo era eso? Ya lo habíamos visto en clase también. Sí, uno global. ¿Sí? Este era uno.
y este lado. ¿Sí? Entonces usted podía plantear varias ecuaciones, podía determinar varios puntos. Entonces, eso era lo primero que tenía que hacer. ¿Se podía determinar? Sí, se podía determinar. No estaba nada complicado. De hecho, era rápido. Después, usted determinaba las reacciones. ¿Sí? Sin embargo, tenía que estar muy consciente del tipo de apoyo. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Por qué me refiero a eso? Por ejemplo, usted determinaba la fuerza en el elemento BD, determinaba la reacción en C y determinaba la reacción en D. Cuando usted determinaba las fuerzas en los elementos, principalmente estas como que reacciones, usted tenía que estar muy atento a la parte en la que, por ejemplo, el problema le pide que determine los esfuerzos cortantes en los pasadores y si hay aplastamiento. Le indica a usted lo que es el material con el que está trabajando, pero usted tenía que ver qué tipo de junta. ¿Cómo estaba el tipo de junta? ¿Ok? Entonces, en el pasador C, usted tenía una junta de tipo doble. Eso quiere decir que iba a tener usted cortante doble en ese pasador. Es decir, este pasador trabaja a cortante doble. Y el pasador en el punto D, este pasador trabaja cortante simple. ¿Ok? Y eso marcaba una diferencia. Porque la diferencia está en básicamente cómo usted lo calcula. Cortante doble y cortante simple había una pequeña diferencia en cómo se calculaba eso de ahí. ¿Ok? También lo vimos nosotros en clase. ¿Alguna pregunta, Fede? Determinaban los esfuerzos y usted lo que hacía era contrastarlo con la propiedad material. ¿Sí? Aparte de eso, le preguntaban si usted podía analizar el esfuerzo de contacto o estimarlo. ¿Sí? Entonces, el problema no le decía nada respecto al material que tenía que tener la horquilla, es decir, la oreja. Si usted consideraba el material que le estaba mencionando en el problema, no tengo ningún problema. Si usted consideró otro, tampoco, no hay ningún problema. ¿Sí? Por ahí alguien lo hizo así, entonces no hay ningún problema, está bien. ¿Sí? Entonces, cuando me refería a eso, ¿qué refería sobre eso? El esfuerzo de contacto lo podía estimar
¿Dónde le pedía el esfuerzo de contacto? En D. Entonces usaba la fuerza en D sobre el área, que sería ¿qué cosa? La proyección, que sería el diámetro del pasador, multiplicado por ¿qué? Por el espesor de la horquilla en ese punto. ¿Cuánto era el espesor de la horquilla en el punto D? Eso es igual a 5/16 de pulgada. ¿Ok? Usted podía estimar eso de esa manera. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Mami, por favor. Raya. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí, sí, ok. Bien, ¿alguna pregunta respecto a eso? ¿Preguntas? No sé si nadie tiene preguntas o sencillamente no están, son fantasmas. Les agradezco a quienes tienen preguntas o ganas de aprender. Me sorprende, de verdad. Pero bueno. El tema número 3. Realmente era bastante sencillo. ¿Sí? No sé si alguien tiene una pregunta. Y lo podemos ver ahorita. O si no, yo entenderé que no había problema. Alguien me mencionó al principio una duda sobre eso. Era yo, profe, pero Sí, era dime. justo la última parte. Era justo la última parte que explicó. Y ahí la entendí mejor. ¿Qué última parte? Lo de los esfuerzos. Sobre los esfuerzos. Mira, aquí, de hecho, era el tema más sencillo. O sea, sí, pero la cosa es que Sí, yo no, puse, está bien. directamente la fuerza, no puse como que fuerza la mitad en una, entonces por eso como que me confundí en esa parte. Ah, pero Porque eso dije, eso fue en el problema anterior, porque aquí no había ninguna ajá, fuerza. Aquí no, lo que aquí había no. era torque. Entonces, usted tenía el motor.